Hola amigos, un abrazo grande, cordial para ustedes, amantes de las misiones. Reciban un saludo desde Coquimbo para todos. Y bueno, compartir este devocional eh, para ustedes, para que podamos reflexionar juntos en una palabra que me gusta y que aparece en estos versículos que ahora vamos a leer, que tiene que ver con la compasión de Jesús. Esa compasión de Jesús que tiene que ver con que todo el mundo llegue a los pies de Cristo, desde nuestro país hasta lo último de la tierra. Y vamos a leer la palabra del Señor que está en Marcos capítulo 6, del versículo 34 al 36. Y dice así la palabra: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Qué interesante cuando leemos esta palabra y vemos estos versículos y vemos esta palabra compasión, que no tiene que ver con lástima, ojo, sino que tiene que ver con algo que te mueve, así como lo movió a Jesús, te mueve a accionar algo. No tiene que ver solo con calmar el hambre porque habían estado todo el día escuchándole a Jesús, sino que tiene que ver con algo que va más allá, tiene que ver con algo eterno, tiene que ver con una restauración de su vida. Y me encanta leer estos versículos porque muestra esta compasión de parte de Jesús que lo hace reaccionar ante la necesidad. Y es algo que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener incorporado en nosotros. Lamentablemente la lástima te hace sentir, pero no te hace accionar. En cambio la compasión sí, porque dice que la palabra compasión desde el original habla que uno está movido desde las entrañas. Jesucristo cuando dijo: Él los vio y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, es porque fue movido de las entrañas. No tenían para dónde ir, no sabían a dónde iban, su dirección no era clara. Y hoy, si lo analizamos con el mundo, la situación es exactamente igual. Más allá de otros dioses que predominen en ciertos países, más allá de todo eso, la gente está como oveja sin pastor, no sabe para dónde ir. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y esto tiene que ver, y es esta mirada que nosotros necesitamos tener como iglesia, esta mirada que necesitamos nosotros incorporar en nuestro interior. Y no tiene que ver, ya sabemos que no todos vamos a ir a otros lugares, pero sí todos podemos ser parte en esta extensión del reino, empezando para que esa compasión se genere en nuestro país, pero esa compasión también pueda llegar hasta lo último de la tierra. La compasión no solo es un sentimiento por una situación determinada, tiene que ver con una acción que puede cambiar vidas. No las cambio yo, las cambia el Señor, pero nosotros somos ese agente reconciliador entre Dios y los hombres. Dios nos ha dado esa tarea para predicar el Evangelio, y es genial porque no solamente lo predicamos en nuestro país, sino que también lo predicamos en todo el mundo. Y podemos hacerlo. Tenemos los medios hoy tecnológicos para llegar a lugares donde quizás no habíamos llegado. Algo que nos hace accionar para que Dios y el Espíritu Santo toque y cambie vidas. Todo el mundo está como ovejas sin pastor. Más del 70% de las personas en el mundo, por una u otra razón, no están y no se quieren acercar al Señor. Nosotros, desde el lugar que te toca, si tú has sido llamado para las misiones, si tú has sido llamado para otro ministerio, pero del lugar donde estamos, porque somos un cuerpo en el Señor, podemos hacer esta tarea juntos, de poder transmitir esa compasión, de poder ser movidos de nuestras entrañas, para que aquellos que se ven como ovejas sin pastor puedan tener ese encuentro con el Señor.
Y es bajo este contexto que yo quiero que veamos dos reacciones que Jesucristo tuvo y que nos muestra y que nosotros debemos incorporar como nuestras, así como Jesús lo hizo. La primera reacción de Jesús es que Él se preocupa del estado de las personas. Si hay algo que a nosotros nos tiene que mover, es el estado de la gente. Nosotros servimos a las personas. Nosotros servimos al hermano, nosotros servimos al que está delante nuestro y le servimos primeramente enseñándole las buenas nuevas, pero también le servimos desde distintas índoles. Necesitan una palabra de aliento, necesitan una palabra de esperanza. Esto me gusta porque esto de la oveja sin pastor. Si una oveja no tiene un pastor que la guíe a la noche y la meta al corral, el lobo se pierde y eso hace que el lobo venga y se la coma. Una oveja por sí sola no puede hacer las cosas, es como tonta. Una oveja por sí sola no llega al redil, necesita al pastor que la guíe. Entonces, cumplamos, ayudemos a que muchos puedan llegar y puedan ser guardados por ese abrazo del Señor, por esta compasión de Jesucristo. Saben que si ustedes leen en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 34, del 5 al 6, se van a dar cuenta de esta situación. Una situación donde había muchas fiestas, donde la parte sacerdotal estaba alineada con el gobierno desde otra forma, en una parte política, y estaba totalmente despreocupada de lo que era el pueblo. Y eso hace alusión a esto de ovejas sin pastor. Y en el Nuevo Testamento se vuelve a transmitir. Si ustedes leen Marcos 6:21, también se van a dar cuenta, porque vemos a un Herodes haciendo fiesta y vemos a los sacerdotes metidos en esa fiesta, tratando de hacer política, de hacer lazos, pero alejados de la realidad espiritual que en ese momento estaba viviendo las personas. Por eso impacta tanto esto de ovejas sin pastor, por eso impacta tanto esto de la compasión de Cristo, porque esto se va repitiendo a través de los años. Esto hoy por hoy vemos a nuestro país, vemos al resto del mundo en la misma situación. Necesitamos nosotros, y vuelvo a repetirlo, hacer agentes para poder llevar ese mensaje de salvación, agentes para poder ayudar y reconciliar a estas personas que están a nuestro lado, que nosotros podemos hablarle, reconciliarlas con Cristo a través de la ayuda del Espíritu Santo. La segunda reacción de Jesús es que Jesús suple necesidades. Los discípulos estaban, ellos creían que solamente había que ayudarles en lo espiritual. No, Jesús sabía que había que también darle la parte que llenaba su estómago. Por eso despierta y les dicen, denles de comer. Ellos tenían la posibilidad de ver también el milagro. Y es interesante porque bajo estos parámetros de repente nosotros nos condicionamos al tema económico, nos condicionamos a que no podemos ayudar porque tenemos poco, porque no tenemos, porque no nos alcanza. Pero si ustedes leen el versículo y lo siguen leyendo, la palabra me dice que cuando el Señor hizo el milagro, todo el mundo comió hasta que se sació, y sobró, y eran más de 5,000 personas. La palabra dice 5,000, pero sin contar mujeres y niños. Y esto hace que después me dice la palabra que después de que todo el mundo se sació, se juntaron 12 canastas y para cada uno de los discípulos, asegurando y aseverando que no te va a faltar. Dios va a estar ahí supliendo. Tú haces el trabajo, tú predicas la palabra aquí donde el Señor te haya dicho. Y si te dijo al resto en lo último de la tierra, sigue preparándote para llegar allá. Porque el Señor va a proveer. El Señor es el que invita, Él es el que paga.
No tengamos miedo de que no vamos a llegar a fin de mes. No tengamos miedo de que no vamos a tener el dinero para nuestros viajes misioneros. No tengamos miedo de que en la iglesia no nos van a apoyar. No, es Dios el que tiene el control de todo. Necesitamos hoy. Y hoy, bueno, no pudimos viajar. En el caso nuestro no pudimos viajar a Sri Lanka. Pero desde nuestro lugar podemos seguir siendo parte de la extensión del reino. Desde nuestro lugar podemos seguir teniendo compasión por los perdidos. Desde nuestro lugar podemos seguir predicando la palabra del Señor. Jesús es el pastor que alimenta, que da vida, el pastor que ama, que enseña, el pastor que da esperanza. La compasión que te hace reaccionar te permite que las personas no sigan perdidas. La gran compasión nos lleva a cumplir la gran comisión. Y esto nos lleva a cumplir el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Compasión. Saben que me gusta mucho, y con esto termino. Bob Pierce dijo: que se quebrante mi corazón con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Este tiene que ser nuestro sentir, amados. Este tiene que ser nuestro sentir, que quebrante nuestro corazón las mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios. Que esa compasión que hay en el corazón de Jesucristo, que sale de sus entrañas, esa misma compasión pueda salir de nuestras entrañas para poder seguir predicando la palabra del Señor desde nuestro país y hasta lo último de la tierra. Que nos ayude el Señor para poder seguir. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero creemos y seguimos orando para que en este tiempo se levante una nueva generación de misioneros que puedan ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas con esa misma compasión y con esa misma reacción que tuvo Jesucristo en ese momento. Dios les bendiga. Un abrazo grande.